Ok, buenos días chavos, hoy es lunes 23 de marzo y el tema para segundo año es ángulos centrales y ángulos inscritos. Antes de comenzar con el tema, necesitamos conocer algunos conceptos que vamos a utilizar durante el tema. Dentro de una circunferencia pueden existir algunos segmentos de recta. Uno de los más conocidos es aquel segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia y que pasa justo por el centro. Te invito a que pongas pausa en el video y recuerdes cómo se llama esa recta que une dos puntos y que pasa por el centro. Así es, ese segmento de recta se conoce con el nombre de diámetro. Otro de los segmentos de recta muy importantes dentro de la circunferencia es aquel segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de ella. Te invito a que recuerdes cómo se llama esa línea. Así es, esa línea es el radio. Existe otro segmento de recta, el cual une dos puntos de la circunferencia y no necesariamente tiene que pasar por el centro. Te invito a que recuerdes cómo se llama ese segmento de recta. Así es, ese segmento de recta se llama cuerda. Es muy importante que recuerdes que si la cuerda pasa justo por el centro, recibe el nombre de diámetro. Otra de las líneas que puedes encontrar en una circunferencia es aquella recta que corta la circunferencia en dos puntos, atravesando la circunferencia. A esta recta se le conoce con el nombre de secante. Y una última recta que se puede encontrar dentro de una circunferencia es aquella que toca en un punto a la circunferencia sin atravesarla. Esa línea recibe el nombre de tangente. Y por último, debemos conocer que en una circunferencia existe una parte comprendida entre dos puntos de ella. Si yo selecciono dos puntos de la circunferencia, esa parte comprendida entre ellos se conoce con el nombre de arco. Los segmentos antes mencionados nos sirven para conocer que dentro de una circunferencia puede haber dos tipos de ángulos. El primero de ellos es el ángulo que parte desde el centro de la circunferencia y está formado por dos radios. A este tipo de ángulo se le conoce con el nombre de ángulo central. El ángulo central, como su nombre lo indica, parte desde el centro de la circunferencia y está formado por dos radios. Si le colocamos letras, el ángulo recibe el nombre de A o B. Podemos notar que la letra que queda en el centro siempre será la que funciona como vértice del ángulo. Existe otro tipo de ángulo, el cual parte desde cualquier punto de la circunferencia y se dirige hacia otros dos puntos de la circunferencia. Y está formado por dos cuerdas. A este ángulo se le conoce con el nombre de ángulo inscrito. Si al ángulo inscrito nuevamente le colocamos letras, la letra que queda en el centro es aquella que funciona como el vértice del ángulo.
A continuación te presento 4 tipos de ángulos. Con la ayuda del transportador, vamos a ver cómo colocar el transportador para poder medirlos. Primero, debemos identificar en nuestro transportador la parte del centro que une los dos ceros del transportador. Podemos ver que en el transportador en una parte va enumerado del 0 al 180 en la parte de arriba y en la parte de abajo igual va enumerado en sentido contrario del 0 a 180 en la parte de abajo. Entonces vamos a decidir hacia dónde vamos a contar, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Todo depende del ángulo que vamos a medir. Por ejemplo, para poder medir el ángulo M o N, recordemos que la línea del centro es la que me marca el vértice del ángulo. Debemos de colocar el centro de mi transportador justo en el vértice O y hacer que una de las dos líneas coincida con M o N. En este caso yo lo voy a colocar de esta forma, de manera de que el centro coincida con O y la primera línea del 0 coincida con N. Entonces, como la línea coincide de este lado, yo voy a contar de derecha a izquierda. No cuento en la parte de arriba porque son los números grandes. Cuento por la parte de abajo. 10, 20, 30, 40, 50 grados. Por lo tanto, el ángulo MON es igual a 50 grados. Para poder medir el ángulo X o Z, lo hacemos de la misma manera. Simplemente ahora colocamos nuestro transportador buscando que el centro quede justo donde está la letra O. Recordemos que O es el vértice y tiene que coincidir con el centro de mi transportador. De esta manera. ¿De dónde contaríamos? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Así es, de derecha a izquierda porque es donde coincide la línea naranja y contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Efectivamente, el ángulo es de 90 grados. Te invito a que en tu casa hagas el dibujo del ángulo EOF y el ángulo ROS y lo midas con la ayuda de tu transportador. En las siguientes figuras podemos ver a un ángulo encima de otro ángulo y forman una figura como especie de una flecha. Podemos notar que el ángulo formado por azul, por los dos radios, sería el ángulo AOB, que sería un ángulo central. Y el ángulo formado por las líneas verdes, o sea, por las dos cuerdas, sería el ángulo APB, o sea, el ángulo inscrito. Podemos notar que los dos ángulos repiten las letras A al inicio y las letras B al final. Lo que no repiten es la O y la P. ¿Por qué? La O y la P, recordemos que son los vértices del ángulo. Y como los ángulos, uno es central y otro es inscrito, los vértices se encuentran en diferente posición. Sin embargo, las letras A y las letras B me indican que los dos ángulos terminan exactamente en los mismos dos puntos. Ahora, si yo mido el ángulo OAB de esta manera, podemos notar que el ángulo OAB mide 50 grados. ¿Cómo lo sabemos? Contamos 10, 20, 30, 40, 50 grados. Y ahora, si medimos el ángulo inscrito APB, podemos notar que el ángulo inscrito mide 10, 20, 25 grados. ¿Qué podemos notar con los siguientes ángulos? Así es, podemos notar que el ángulo central es lo doble que el ángulo inscrito. ¿Sucederá lo mismo en este ejercicio? Ok, ahora podemos ver que el ángulo central recibe el nombre de EXF y el ángulo inscrito recibe el nombre de EYF. Ahora vamos a empezar midiendo el ángulo inscrito, que sería este. El ángulo inscrito mide 10, 20, 30, 40, 50, 65 grados. Y el ángulo central mide
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 grados. Nuevamente podemos notar que el ángulo central es lo doble que el ángulo inscrito. Con esto podemos sacar una nota. La nota es: cuando un ángulo central y un ángulo inscrito terminan en los mismos dos puntos de la circunferencia, el ángulo central será el doble del ángulo inscrito. O viceversa, el ángulo inscrito será la mitad del ángulo central. Por último, copia en tu cuaderno las 4 imágenes que tienes y dibuja los ángulos justo con la medida que te piden. Y calcula el otro ángulo. Por ejemplo, en el primer círculo tenemos que el ángulo central está formado por las letras R o S. Pero no conozco cuánto mide. Conozco que el ángulo inscrito tiene las letras RPS. Y sí sé que el ángulo RPS mide 55 grados. Basados en la nota que acabamos de poner, ¿cuánto deberá medir ROS? Realiza lo mismo para los demás dibujos y en este caso calcula cuánto medirá el ángulo central, en este cuánto medirá el ángulo inscrito y en este cuánto medirá el ángulo inscrito. Suerte, chavos.